Hola a todos, bienvenidos a Sentido. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y déjanos un comentario con lo que quieras. Tu apoyo nos inspira a seguir creando contenido con corazón. El despertar de la conciencia. En el inicio de nuestro viaje interior, Jung nos invita a atravesar el umbral de la conciencia ordinaria para adentrarnos en los dominios más recónditos de la psique. Este despertar no es un evento puntual, sino un proceso gradual y profundo que requiere atención continuada. Imagina una sala en penumbra. Al encender una linterna descubrimos rincones llenos de objetos, recuerdos, emociones, impulsos que antes permanecían ocultos. De igual modo, la conciencia ilumina fragmentos de nuestra vida interna que hasta ahora hemos dejado al azar o reprimido. Para Jung, el llamado principal de esta fase es reconocer la urgencia de la individuación, el acto de volverse uno mismo en toda su complejidad. No se trata simplemente de adquirir conocimientos intelectuales sobre psicología, sino de permitir que cada experiencia, placer, dolor, fantasía, pase por el tamiz de la observación atenta. Solo así podemos distinguir entre las voces auténticas del yo y los ecos heredados de la sociedad, la familia o las expectativas ajenas. Un componente esencial de este despertar es el encuentro con la sombra, esa parte de nuestra personalidad compuesta por todo aquello que negamos o rechazamos. Nuestros miedos más primitivos, deseos inconfesables, resentimientos velados. Jung nos advierte que negar la sombra es como esconder un fuego bajo cenizas. Tarde o temprano puede estallar sin control. En cambio, al mirarla con honestidad y compasión, podemos integrarla. Transformamos su energía destructiva en fuerza creativa y autoconocimiento. Pero este proceso requiere límites claros, conforme descubrimos actitudes internas, crítica, rígida, resignación, autoengaño. Debemos declarar a nuestro mundo interno, esto no te tolero más. Establecer estos límites internos es tan poderoso como dibujar fronteras en un mapa, define el territorio donde florece nuestra autenticidad y señala las zonas donde habitan los comportamientos inaceptables que describiremos en los capítulos siguientes. Finalmente, el despertar de la conciencia implica también un compromiso ético. No basta con observar, es necesario actuar. Cada pequeño gesto de atención plena, detenerse antes de hablar, preguntarse, ¿por qué siento esto? Cultivar el silencio interior, alimenta la capacidad de elección consciente. De este modo, al profundizar en nuestro inconsciente, no solo descubrimos quiénes somos, sino que empezamos a esculpir con libertad responsable la persona en la que deseamos convertirnos. Negar la sombra y proyección constante. Al adentrarnos en el segundo capítulo, Jung nos guía a inspeccionar dos comportamientos que actúan como barreras insidiosas en nuestro crecimiento interior: la negación de la sombra y la proyección constante. Ambos surgen de un mismo temor profundo, el miedo a confrontar aquello de nosotros que juzgamos inaceptable. Negar la propia sombra. La sombra representa el conjunto de emociones, impulsos y aspectos de la personalidad que hemos reprimido, o descartado como oscuros o vergonzosos. Puede manifestarse en agresividad latente, en deseos prohibidos o en sentimientos de inferioridad que escondemos incluso de nosotros mismos. El peligro del enterramiento. Cuando enterramos esta parte en lo más hondo del inconsciente, la energía psíquica no desaparece, se convierte en resentimiento encubierto, en impulsos descontrolados o en síntomas físicos y emocionales inexplicables. El espejo roto. Negar la sombra equivale a vivir con un espejo astillado. Veremos fragmentos de nosotros mismos, pero nuestra visión será siempre incompleta y distorsionada. Tarea transformadora. Jung nos propone un ejercicio de valentía. Identificar un rasgo negativo propio, celos, envidia, rigidez moral, y confrontarlo sin evasión. Pregúntate, ¿cuándo me sentí así? ¿Qué parte de mí se vio reflejada en esa emoción? Reconocer con compasión no significa rendirse ante lo oscuro, sino integrarlo como fuente de sabiduría emocional. Proyección constante. La proyección ocurre cuando atribuimos a otros nuestros propios conflictos internos. Cada vez que criticamos ferozmente a alguien por un defecto que nos irrita, es muy probable que estemos señalando un reflejo de nuestra propia psique. Ceder el timón de la vida. Al proyectar, transferimos la responsabilidad de nuestras sensaciones y juicios al mundo exterior. Perdemos poder personal y nos convertimos en prisioneros de nuestras percepciones. El ciclo del juicio. La proyección engendra más proyección. Al acusar al otro, éste se defiende, nos refleja su propia sombra, y ambos episodios intensifican la negación mutua. Vuelta al adentro. Jung nos anima a detenernos en el momento de la crítica.
Antes de emitir un juicio, haz una pausa interior. ¿Qué me enoja de esta persona? ¿Dónde lo he vivido yo? Esta pregunta abre un espacio de autoindagación y devuelve la responsabilidad emocional a quien realmente la posee. Tú, ejercicio práctico para integrar. Capítulo 2. Diario de la sombra. Durante 3 días, anota en un cuaderno cualquier emoción o pensamiento negativo que surja frente a otra persona. Reflexión inversa. Al final de cada día, repasa tu lista y frente a cada ítem escribe: en mí se refleja, para descubrir la conexión interna. Compromiso de acción. Elige una pequeña conducta diaria. PEJ. Practicar la escucha plena o tomar responsabilidad de un enojo, que contraponga la negación o la proyección. Con este trabajo consciente, comenzamos a desarmar los mecanismos que limitan nuestra autenticidad y abrimos la puerta a una relación más genuina con nosotros mismos y los demás. Autosabotaje y crítica destructiva. Al avanzar en nuestro viaje de individuación, Jung nos alerta sobre 2 enemigos internos que minan silenciosamente nuestro potencial: el autosabotaje y la crítica destructiva. Ambos representan formas de violencia emocional que frenan nuestro desarrollo y envenenan nuestra relación con uno mismo y con los demás. Autosabotaje. El autosabotaje es ese impulso interno que de modo inconsciente desbarata nuestros propios proyectos y niega las oportunidades de crecimiento. Se manifiesta de diversas maneras. Procrastinación crónica. Posponer tareas importantes hasta el último momento, generando ansiedad y refuerzo de la creencia no soy capaz. Dudas paralizantes. Cuestionar de forma excesiva cada decisión. ¿Y si fallo? Lo que impide dar pasos firmes. Excusas racionalizadoras. Justificar la inacción con razones externas. No tengo tiempo, no es el momento. Cuando en realidad el miedo al éxito o al cambio ancla la inercia. Transformación. Junguiana. Jung nos enseña que el autosabotaje contiene un mensaje. En el fondo tememos la responsabilidad de nuestro propio poder. Para desactivarlo, identificar el patrón. Anota cuándo y cómo aparece la voz autocrítica o la excusa. Dialogar con ella. Escribe un breve diálogo entre tu yo sabotador y tu yo consciente. Redirigir la energía. Convierte la urgencia interna en un pequeño reto diario. Por ejemplo, trabajar 10 minutos sin interrupciones y celebra cada logro. Crítica destructiva. La crítica destructiva puede ser dirigida hacia uno mismo o hacia los demás y se caracteriza por juicio implacable, enfocarse en los defectos sin ofrecer alternativas de mejora, culpabilización permanente, etiquetar a la persona o a ti mismo como siempre o nunca capaz, generando vergüenza en lugar de aprendizaje. Lenguaje abrumador, comentarios duros que refuerzan la sensación de insuficiencia. Camino hacia la crítica constructiva. Para Jung, toda falla es una invitación al autoconocimiento. Pasos para transformar la crítica. Separar al acto del actor. Este error es una oportunidad de aprendizaje en lugar de eres un fracaso. Empatía activa. Ponte en el lugar del otro o de ti mismo y reconoce el esfuerzo previo. Feedback orientado a la solución. Sugiere una acción concreta. ¿Qué tal si intentas? En vez de hundir en la culpa. Ejercicio práctico para integrar. Capítulo 3. Registro diario. Durante 7 días, anota cada autosabotaje o crítica interna que surja. Reformulación consciente. Al finalizar el día, elige un ejemplo y reescribe el juicio en forma constructiva. Acto de valentía. Comprométete a una pequeña acción que desafíe tu patrón de sabotaje, por ejemplo, presentar tu idea en una reunión, y reconoce tu progreso sin juzgar el resultado. Con este trabajo integral, desactivamos las trampas internas y fortalecemos la voz compasiva y empoderada que impulsa nuestra individuación auténtica. Apatía ante el crecimiento y deshonestidad con uno mismo. Al internarnos en el 4º capítulo, Jung nos advierte de 2 actitudes que entumecen el impulso vital: la apatía espiritual y la falta de honestidad interior. Ambas frenan la expansión del yo y socavan la fuerza creativa que late en nuestro inconsciente. Apatía ante el crecimiento. La apatía no es simple pereza, sino un letargo profundo que nos convence de que ya es suficiente. Sus manifestaciones pueden incluir conformismo mecánico, asumir rutinas sin cuestionar si aportan significado o aprendizaje, desinterés crónico, evitar nuevos desafíos para no confrontar posibles fracasos, estancamiento emocional, renunciar a explorar sentimientos diferentes, alegría, tristeza, asombro, por miedo al desequilibrio.
la llamada junguiana. Para Jung, la vida es un proceso de individuación continuo. Negar el crecimiento equivale a negar nuestra propia vocación interior. Para reavivar la llama, reencuentro con la curiosidad. Dedícale al menos 10 minutos diarios a un tema desconocido, un libro, un documental o una experiencia nueva. Reto mensual. Fija una meta de crecimiento, aprender una habilidad, retomar, un sueño olvidado, y dibuja un plan de pasos concretos. Celebrar el progreso. Registra cada pequeña victoria, por insignificante que parezca, y reconócete el coraje de avanzar. Deshonestidad con uno mismo. La deshonestidad interior surge cuando ocultamos deseos, resentimientos o vulnerabilidades, incluso frente a nuestro propio espejo interior. Se detecta en autoengaño racional, explicar nuestra infelicidad con causas externas sin asumir nuestra parte de responsabilidad. Máscara social permanente, mostrar al mundo solo lo que queda bien y reprimir cualquier emoción auténtica que consideremos inadecuada. Fuga del silencio interno, huir del tiempo a solas para no enfrentarnos a pensamientos incómodos, el camino de la verdad junguiana. La sinceridad radical es la base de la salud psíquica, para cultivarla. Momento de honestidad diaria, reserva 5 minutos al día para un diálogo interior sin juicios. Pregúntate, ¿qué estoy evitando reconocer hoy? Escritura sin filtro. Escribe durante 3 páginas seguidas lo que sientes o piensas, sin censura ni corrección. Revisión amable. Tras la escritura, relee con compasión, subrayando aquello que revela tu verdad más profunda. Ejercicio práctico para integrar. Capítulo 4. Plan de curiosidad. Elige un tema nuevo y asigna un día de la semana para explorarlo. Diálogo con el espejo. Cada mañana afirma en voz alta tu voluntad de ser honesto contigo mismo. Hoy me comprometo a reconocer mis emociones sin disfrazarlas. Bitácora de progreso. Al final de la semana registra 3 descubrimientos sobre ti mismo. Uno respecto a tu curiosidad, otro sobre tu honestidad y uno sobre cómo te sentiste en el proceso. Con este trabajo consciente, disolvemos la pereza interna y alzamos los cimientos de una vida auténtica, guiada por la integridad y el deseo constante de expansión. Resentimiento y rencor, o falta de responsabilidad emocional. Al llegar al 5º capítulo, Jung nos confronta con 2 dinamitas emocionales que destruyen nuestra paz interior y nuestras relaciones: el resentimiento que se enquista como rencor y la tendencia a evadir la propia responsabilidad emocional. Ambos hábitos envenenan el alma y nos roban la libertad de elegir. Resentimiento y rencor. El resentimiento nace de heridas no sanadas, de expectativas frustradas y de la fijación en el daño recibido. Si lo alimentamos, se convierte en rencor, una emoción corrosiva que consume energía vital. Mantenemos viva la ofensa, repasándola una y otra vez. Crea un yo victimizado. Definimos nuestra identidad en torno al agravio, perdiendo contacto con nuestra fortaleza interior. Bloquea el perdón. No nos atrevemos a soltar por miedo a permitir el daño. Transformación junguiana. Jung veía el perdón como un acto de liberación, no de justicia. Al perdonar, no negamos la ofensa, sino que recuperamos el poder sobre nuestro propio corazón. Para ello, reconocer la herida. Escribe lo sucedido sin minimizar detalles. Aceptar el dolor. Permite sentir la ira y la tristeza sin autocrítica. Decisión de soltar. Visualiza cómo entregas esa carga a un símbolo, una carta que quemas, una piedra que dejas en el agua. Falta de responsabilidad emocional. Echar la culpa al otro o a las circunstancias es la forma más sutil de abdicar de nuestra libertad interior. Cuando decimos me hizo enojar o es por su culpa que me siento así, renunciamos a elegir. Cedemos a la idea de que no controlamos nuestras reacciones. Reforzamos el victimismo. Buscamos fuera de nosotros mismos la fuente de nuestro bienestar o malestar. Limita la transformación. Sin responsabilidad no hay espacio para cambiar. Camino hacia la autorregulación. Para Jung, el primer paso es reconocer que cada emoción es un mensaje de nuestra psique. Detención consciente. Al sentir un impulso intenso, ira, tristeza, miedo, haz una pausa y respira. Etiqueta interna. Nómbrala. Esto es miedo. Esto es rabia. Pregunta mapa. ¿Qué quiero comunicarme con esta emoción? ¿Y qué puedo elegir hacer ahora? Ejercicio práctico para integrar. Capítulo 5. Diario de perdón.
Durante una semana, anota cada situación que te genere resentimiento y aplica el proceso de escritura y quema voz simbólica, registro de reacciones. En el mismo cuaderno, frente a cada emoción fuerte, escribe quién o qué me hizo sentir así y luego reformula con yo siento así por qué. Compromiso liberador. Cada día, practica al menos un pequeño acto consciente de asumir tu emoción. Una pausa, un dibujo, una respiración profunda y valora la sensación de recuperarte el poder. Con este trabajo disolvemos las cadenas del Ichit-Pomnisin, rencor y fortalecemos la capacidad de responder desde nuestro centro, libres y dueños de nuestro destino interior. Sumisión pasiva y violencia interna y externa. Al culminar nuestro recorrido, Jung nos alerta contra dos patrones finales que anulan la autenticidad, la sumisión pasiva y la violencia, tanto interna como externa. Ambos provienen de una desconexión con el verdadero yo y un desequilibrio entre instintos y conciencia. Sumisión pasiva. La sumisión pasiva surge cuando cedemos voluntariamente nuestra voz, deseos y límites, ya sea por miedo al conflicto, búsqueda de aprobación o creencia de que no merecemos más. Se manifiesta en conformarse con roles asignados, aceptar tareas u opiniones de otros sin cuestionarlas, incluso cuando nos desagradan, evitar expresar necesidades, callar lo que queremos por temor a molestar o desagradar, depender de la validación externa, buscar constantemente el reconocimiento ajeno para sentirnos completos. Camino hacia la asertividad junguiana. Para Jung, la individuación exige la integración del sí mismo auténtico, y esto incluye el derecho a afirmar nuestras fronteras, reconocer las propias necesidades. Escribe 3 cosas que te gustaría pedir o cambiar en tus relaciones actuales. Práctica de pequeños no. Ensaya rechazar peticiones menores, un plan social, una tarea extra, y observa tu sensación de apropiación de poder. Diálogo interno de apoyo. Al verte tentado a callar, recuérdate: tengo derecho a ser escuchado y a definir mi espacio. 10. Violencia interna y externa. La violencia interna engloba la rabia descontrolada, el odio hacia uno mismo o la autoagresión silente, dietas extremas, abuso de sustancias. La violencia externa adopta formas de agresión verbal, física o sutil, manipulación, humillación. Ambas derivan de la sombra no trabajada y de la sensación de impotencia. Círculo vicioso. Reprimir la ira interior puede convertirla en explosiones inesperadas contra otros o contra uno mismo. Fragmentación del yo. La violencia erosiona la confianza y el sentido de unidad interna, alimentando la culpa y la vergüenza. Transformación al fuego creativo. Jung proponía canalizar la agresividad para el crecimiento. Conciencia del impulso. Al surgir ira o frustración, identifica la sensación en el cuerpo, nudos en el estómago, tensión en los puños. Expresión segura. Utiliza una práctica saludable, golpear una almohada, escribir una carta sin enviarla, deporte intenso, para liberar la energía. Conversación con la sombra. Dialoga con la parte violenta. ¿Qué deseas proteger o exigir? Y busca comprender el mensaje subyacente. Llamado final a la acción, hemos recorrido los 10 comportamientos inaceptables que Jung nos insta a no tolerar. Negación, proyección, autosabotaje, crítica destructiva, apatía, deshonestidad, resentimiento, evasión de responsabilidad, sumisión y violencia. Ahora, el desafío es diario. Revisa tu vida semanalmente. ¿En qué área aparecieron estos patrones? Elige un comportamiento para trabajar cada mes con un pequeño ejercicio práctico. Celebra tu evolución. Reconoce cada paso consciente como un triunfo de tu individuación. Abraza tu poder interior y construye tu identidad más plena. No toleres lo inaceptable. Sé el arquitecto valiente de tu propia alma.